Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos bajo el mecenazgo de Asisa y Cabify. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, al que va a presentar el presidente de Cáritas Española, don Manuel Bretón. Querido Manuel, la tribuna es suya. Bueno, ante todo, buenos días, queridos amigos. Es para mí un enorme honor, y no es por decirlo, sino lo digo de verdad, de corazón, poder presentar a Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. Y así que, si me permiten, quiero saludarles primero y agradecer a este foro la oportunidad de que nos acompañen todos ustedes. Me emociona personalmente que Monseñor Argüello haya pensado en mí para presentarle en este foro. Siendo presidente de Cáritas, por supuesto, me siento en casa. Cáritas, ya lo saben todos ustedes, es la propia Iglesia, pero me emociona todavía más, si cabe, pensar la relación que me une con la casa de la que es responsable. Entre otras muchas cosas, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, donde se piensa, se reza, se gestiona, se trabaja codo con codo con la institución que tengo el honor de presidir. Por todo ello, muchas gracias a todos los que han venido y a los que han tenido algo que ver con que tenga yo el enorme privilegio de hacer esta presentación. Bueno, ya llevo hoy, no quiero dejar pasar más tiempo. Seguro que todos ustedes saben que Monseñor Argüello es palentino. Con esto está dicho casi todo. Todos sabemos que ser palentino imprime carácter. Lo sé porque, por suerte, tengo buenos amigos palentinos. Precisamente mi antecesor, Rafael, es palentino y además lo ejerce. Bueno, son amigos de sus amigos, con la verdad siempre por delante. Nació, como muchos de ustedes saben, en Meneses de Campos, en 1953. Se trasladó a Valladolid para estudiar en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de los Hermanos Lasalle. Se licenció en Derecho en la universidad, con premio extraordinario, y también ejerció como profesor de Derecho Administrativo. Me ha dicho que sea breve en estas presentaciones. Voy a decir que fue ordenado presbítero de vocación tardía, según algunos, en 1986, por Monseñor Delicado Baeza, a los 33 años, y formador del Seminario Diocesano de Valladolid y después rector del mismo, etcétera, etcétera. Ha hecho una labor pastoral dentro de la Iglesia enorme. Lo que no le he preguntado, ni me he atrevido a hacerlo nunca, es si llegó a hacer la mili o si se declaró objetor de conciencia, como se llevaba en aquella época, pero en fin, lo dejaremos para nuestras relaciones personales. Tampoco le he preguntado, he pretendido indagar en sus aficiones futbolísticas, aunque acabo de oír algo que tiene que ver con el Real Madrid, con lo cual rebaja mi tono rojo y blanco de alguna manera. Bien, en cualquier caso, fue designado obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid por el Papa Francisco en 2016. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, el currículum más o menos objetivo, conocido por casi todos, pero ahora quiero hablarles de la vinculación que nos une, del profundo compromiso que ambos, desde distintos puntos y miradas, tenemos por la Iglesia, con la Iglesia y con el Evangelio que nos inspira. Tienen la suerte de tener ante ustedes hoy a un ponente valiente, que no eludirá nunca un tema espinoso, eso lo puedo asegurar, que luchará por la verdad. Estamos ante un gran pastor que, ante la lucha contra la pobreza y su compromiso con Jesús,
inspira entusiasmo, asombro y pasión ante cada nuevo reto. Les aseguro que en el mundo en que nos ha tocado vivir son cualidades imprescindibles para intentar respirar la fe de Cristo y estar absolutamente decidido a que este mundo sea mejor. Los que le conocen bien, bastante mejor que yo seguro, me he informado, don Luis, y he constatado esta información, como siempre hace usted, todos coinciden en su talante moderado y conciliador, enamorado de Jesús, al que ha dado la vida por seguirle, su fe comprometida con la caridad política y con la construcción de una iglesia en salida hacia las periferias. Y además con gran capacidad de comunicar, y ahí en el puesto que ejerce es importantísimo. Humilde y pronto a la disculpa cuando considera que se ha equivocado y preparado siempre a la escucha, que plantea nuevas iniciativas, nuevos caminos para servir más y mejor a nuestra Iglesia. Valiente una vez más, vuelvo a repetir la palabra valiente, en la lucha por llevar el mensaje de Jesús a los que más lo necesitan y por buscar la verdad, con gran capacidad de análisis, siendo de la justicia y de trabajo incansable. Don Luis, hace pocos días el Papa Francisco, en la homilía de la inauguración de la Asamblea de Cáritas Internacionales, a la que tuve el honor de asistir, yo ya sabía que iba a tener la suerte de estar hoy aquí con el inmenso privilegio de presentarle. Escuchándole, sentí y pensé de nuevo, verdaderamente Dios teje los hilos y te sorprende cada día. El Papa nos habló de los hombres imprescindibles para cualquier tiempo cuando se trata de transmitir el mensaje del Evangelio, de aquellos que tienen el coraje de la renuncia a partir de la humildad y de la escucha, mirando a las personas de arriba abajo solamente para ayudarles a ponerse en pie. Don Luis, yo pensaba, sin saberlo, que estaba haciendo su presentación. Me recordaba alguno de nuestros primeros encuentros donde con gran naturalidad sentíamos su ánimo, su mano tendida permanentemente y su aliento para seguir siempre hacia adelante. Con alguno de los que he hablado, que le conocen, por supuesto, mucho mejor que yo, para poder preparar esta humilde presentación, coincide todo el mundo en algo, y es que Monseñor Argüello se hace querer. Don Luis, queridos amigos, no quiero extenderme más, pero sí quiero terminar diciéndole o comentando que su tarea al frente de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal es, y no será nada fácil, pero que hoy, por suerte para mí, en mi persona, tiene el agradecimiento por su lucha por la verdad, su valentía, su búsqueda permanente de la excelencia, tiene el agradecimiento de toda la familia Cáritas y, por tanto, de la Iglesia de la que nos sentimos parte y, sobre todo y ante todo, de todas las personas en las que, sin duda, hemos generado de mutuo acuerdo esperanza. No se canse, don Luis. Seguimos adelante. Usted, estoy seguro que hubiera encontrado un mucho mejor presentador, pero para mí ha sido una ocasión inolvidable y muy especial que le agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Buenos días. Yo, en mi ir y venir de Valladolid a Madrid, coincide que estos días estoy haciendo la visita pastoral a los pueblos de Tierra de Campos, que son en la diócesis y provincia de Valladolid 87. Entre los 87 duermen en ellos unas 13.000 personas, aunque el censo dice que viven 20.000, ¿no? Entonces es una realidad de pueblos pequeños, de iglesia sostenida y mantenida por la fe, de gente como mi madre, de la que te has olvidado en la presentación y no tenías por qué citarla, pero a la que yo agradezco haber recibido el conocer a Jesús y a la Virgen María. Porque al fin y al cabo yo soy un cura de un pueblo de Tierra de Campos, y de lo que quiero hablarles es de esto, de Jesús y de la Virgen María.
En realidad, la ocasión de este encuentro, y agradezco a los organizadores del acto el poder estar aquí, es la presentación de esta memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España, que decimos en la presentación de la misma memoria que quiere ser un ejercicio de transparencia. Una de estas palabras y propuestas de moda que seguramente hay que subrayarlas especialmente porque ha disminuido la confianza y hay menos capacidad de trascendencia. Y entonces nos tenemos que agarrar a la transparencia, que por otra parte es de justicia, dar cuenta cuando además se reciben fondos donativos de tantas personas y también en un ejercicio de democracia fiscal, a través de la asignación tributaria, la Iglesia recibe también unos fondos de los que en justicia debe dar cuenta de su uso. Pero como van a ver, yo no les voy a hablar de números, porque los números están aquí, sino que quiero hacer un ejercicio de transparencia de un pueblo que tiene muchos rostros, que es la Iglesia. Porque en lo que hacemos es memoria de actividades, quisiéramos saber expresar lo que somos. Y más aún, en lo que hacemos, queriendo expresar lo que somos, nos gustaría, esto sí, transparentar quién actúa en nosotros, para que podamos ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Porque si no, las actividades, y mira que son importantes, porque en ella hay multitud de encuentros, miles de personas, cantidad de manos y rostros. Pero si todas esas personas que se encuentran con otros con motivo de las actividades de la Iglesia no perciben una novedad en lo que somos y la presencia de alguien, de un misterio innombrable que va adquiriendo nombre, rostro, manos y que actúa en nosotros para que podamos ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Sí, porque nosotros, este pueblo de muchos rostros, cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios comunión sorprendente que ha querido crearnos a su imagen y semejanza. Un Dios que se manifiesta en la gloria de la creación. Y la gloria es el esplendor de la verdad y el resplandor del bien. La gloria que tiene peso, que tiene densidad, que podemos entender de alguna manera en una analogía paradójica, lo que la gloria quizás pueda ser, porque todos reconocemos la vanagloria. Escuchaba la presentación de Manolo y podía pensar, bueno, soy un chico majo. El listón le ponen alto. La vanagloria te visita siempre, cuando menos te esperas. Y la gloria, esplendor de la verdad y resplandor del bien, forma parte de lo que la Iglesia está llamada a vivir, una alabanza de la gloria de su nombre. Sí, porque si la gloria es el esplendor de la verdad, justo es que la Iglesia busque la verdad, acoja la verdad, tenga instituciones que son instituciones educativas, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, como los bachilleratos, como en la universidad, que traten de buscar la verdad, pero la verdad no solamente se busca y se encuentra en las academias de los saberes de este mundo, siendo que son tan importantes, sobre todo qué decir hoy, en medio de esta transformación sorprendente del mundo en el que vivimos, cuando la revolución 4.0 o 5.0, depende del sociólogo de turno que leas, para ver si nos llegamos a la cuarta fase o a la quinta de la gran revolución tecnológica, que no solamente transforma nuestras capacidades de hacer, sino como dijeron en el foro de Davos del año 2015, la revolución tecnológica va a transformar no solo lo que hacemos, sino que está transformando quién somos en estas propuestas de alguna manera transhumanistas o poshumanistas. Sí, la verdad también se encuentra
cuando se tocan rostros heridos. La verdad también se encuentra cuando se propone un crecimiento en la iniciación cristiana. La verdad también se trata de descifrar cuando se acompaña a unos novios que quieren descubrir que su corazón es un corazón esponsal y que solamente es posible descifrar quién soy cuando aparece un tú que me llama y hace posible que, respondiendo, descubra el secreto del amor en el corazón. El resplandor de la verdad y el esplendor del bien. Por eso también tantos y tantos hombres y mujeres en la Iglesia, laicos, voluntarios, profesionales, religiosos y religiosas, consagrados, pastores, convocan a sus conciudadanos a hacer el bien. Convocan a sus conciudadanos a descubrir el bien. Es verdad que tantas veces, incluso se dice esto de la Iglesia, es valiosa porque en una sociedad que hay crisis de valores, es bueno que se propongan valores. Pero el valor, que forma parte de la gloria, el valor es un resplandor del bien. Y si no tenemos criterio para discernir el bien del mal, ¿cómo saber dónde encontrar el bien? ¿Cómo descifrar las luces, las luminarias y los fuegos de artificio a la hora de hablar de valores? Si la vanagloria es fuente de mentiras y de males, y la gloria, verdad y bien, ayuda a la comunión y ayuda también a la amistad civil y a la ciudadanía. Actividades educativas, caritativas y culturales tratan de acercarse a la gloria, verdad, bien y belleza, porque la belleza es deslumbrante cuando el bien desvela la verdad y cuando la verdad muestra su rostro bondadoso. Este pueblo de muchos rostros, que quiere a través de las actividades mostrar quién es y quién actúa en él, cree en la persona, hombre y mujer, creada a imagen y semejanza del Dios que es uno y tres. Y por eso también tratamos de vivir y de proponer que somos uno y tres, que en realidad para poder comprender a la persona hace falta caer en la cuenta de que somos una unidad dual, pero siempre abierta a un tercero. Esto que puede parecer como una especie de juego de números o una manera de adentrarse al misterio de los misterios, que es la Trinidad, puede tener para nuestra propia convivencia muchas más repercusiones de lo que parece. Todavía nosotros somos herederos de la cultura del análisis, de la dialéctica de los contrarios. Más aún, la propia tecnología actual, digital, tiende a ser una lógica binaria, de ceros y unos, que van conjugándose de diversas maneras. Es verdad que la propia matemática y la física, las experiencias con los fractales, por ejemplo, nos hace descubrir formas nuevas en la materia y también de la comprensión de las relaciones humanas. Pero la propuesta de persona a imagen y semejanza de quien es uno y tres nos invita a superar la dialéctica de los contrarios, para buscar siempre ese tercero que puede ser en las relaciones sociales el bien común, tercero que puede ser en las relaciones de un hombre y una mujer el hijo, tercero que puede ser en cualquier propuesta de empresarios y trabajadores la búsqueda del bien para los demás, del bien común, de los servicios que se ofrecen. Tercero, cuando se establece un conflicto, incluso entre los diversos pueblos y territorios de España, el encuentro de un tercero en el abrazo común de una historia compartida y en el horizonte también de la búsqueda del bien común para todos y cada uno de los ciudadanos, fraternos, libres e iguales. La persona, con lo que tiene de conciencia, de relaciones y de institución. Sí, solo así podemos comprendernos, sabiendo que la persona dice de identidad en la conciencia, de relación constitutiva desde el primer instante,
en el que somos nacidos, somos relacionales, y eso genera ambientes, culturas, y genera también instituciones, persona, conciencia, relaciones, instituciones, para poder comprender lo humano, para poder comprender también nuestras propias actividades, que no son solo productos culturales, sino que son también la expresión de unas relaciones, de un ambiente, y que parten de una concepción de la conciencia y de la persona, subrayando su sagrada dignidad. Si esta misma concepción de la persona y el subrayado de la relacionalidad, de la dignidad, de la fecundidad, nos parece una aportación de la vida de la Iglesia, o mejor, de los creyentes, especialmente valiosa para el diálogo en este cambio de época. Si este pueblo de muchos rostros se reúne cada domingo para rezar juntos el Padre Nuestro, para caer en la cuenta de que somos hermanos, y esta fraternidad de quien son hijos en el Hijo aporta a la sociedad la amistad civil que ya desde Aristóteles es decisiva para poder organizar la vida política. Amistad civil que hace que más allá de la dialéctica de los contrarios aparezca el reconocimiento de esa condición tercera que en realidad es fundante de nuestra condición humana, de nuestra fraternidad, de nuestra filiación, de nuestra amistad civil para estar al servicio de la familia humana en su conjunto. Esta fraternidad la vive la Iglesia Católica en una doble modalidad, Iglesia particular y universal. Sí, un pueblo con muchos rostros, un pueblo entre los pueblos. Iglesia particular y universal. Universal para que la particularidad no sea una coartada para encerrarnos endogámicamente en nosotros mismos. Particular para que la afirmación de la universalidad no suponga una evasión de los rostros concretos, de tierras y de pueblos, de circunstancias cotidianas en la vida de cada uno de los hombres y mujeres. Particularidad y universalidad. También esta manera de situarse, de vivir, de ser la Iglesia, que es posible porque se acepta un principio de unidad y se confiesa un común credo y se ora el mismo Padre Nuestro, ¿no podría también ser analógicamente una posibilidad de diálogo en una situación como la española, en el que reconociéndonos un pueblo nos sabemos que somos un pueblo de diversos rostros, una nación, como dice la Constitución española, con nacionalidades y regiones, un aportar la llamada a la universalidad para que la particularidad no se cierre endogámicamente en sí misma, pero también para que la afirmación genérica de una propuesta de universalidad no haga desaparecer las particularidades de los rostros concretos, de los caminos recorridos en común por tantos hombres y mujeres en nuestra nación española. Es una propuesta así para organizar la innegociable convivencia. Queramos o no, convivimos. Es más, la agrupación cada vez mayor de las personas viviendo en ámbitos urbanos, el crecimiento tan grande de la vida urbana y de su mentalidad, hace que el dato de la convivencia, que siempre ha sido innegociable, se produzca hoy a veces viviendo ajenos unos a otros. Por eso es importante que la convivencia descubra la realidad de una comunidad. Y la comunidad es posible, el salto de convivencia a comunidad, la amistad civil, si en medio de los que conviven, si siendo fermento de comunidad, hay una comunión. Una comunión que es lo que quiere ser la Iglesia. Una comunión que haga posible la comunidad en la convivencia. Una comunión que, como dice el sociólogo italiano Roberto Esposito, nos permita descubrir la communitas, es decir, el que viviendo juntos
el que conviviendo y teniendo que organizar juntos el común, descubramos que communitas significa compartir un mismo munus, una misma tarea, la tarea de la dignidad, del bien común, de la justicia, de la edificación de la familia humana. Y es importante subrayar la communitas, porque también en expresión del mismo sociólogo italiano, vivimos muy tocados por la inmunitas. No solamente el deseo de ser inmunes a los virus, inmunes a las enfermedades, sino inmunes al sufrimiento de los que están al lado, inmunes o indiferentes ante lo que pasa alrededor. Tenemos mucha capacidad en esta sociedad que enarbola valores para decir todo el mundo tiene derecho a comer, pero menos capacidad para decir el que haya hambrientos toca mi vida, cambia mi perspectiva, no me deja indiferente, no me hace inmune. Mucha de la privatización confortable en medio de la agresividad ambiental en la que nos sitúa la competencia, que tantas veces es competencia posicional, no solo entre las empresas, sino también en nuestras relaciones. Fíjense que todos asumimos este dogma liberal. Mi libertad termina cuando comienza la tuya. Pero hacer esta afirmación lleva consigo, sobre todo si estamos tocados por la inmunitas, que en el fondo, tarde o temprano, tú apareces como un estorbo. Porque si mi libertad termina cuando comienza la tuya, trataré de empujarte para que mi libertad tarde más en terminar. Trataré de que no me pises el sitio, de que no me quites el territorio. Esta vivencia de la libertad, modo individualista, modo inmune, tiene en sí un germen violento. La violencia de pensar que el otro del que quiero ser inmune termina siendo una amenaza. No digamos nada cuando el otro es extraño, cuando el otro es de otra etnia, cuando el otro es enfermo de cualquier tipo de enfermedades. Desde ahí, desde la afirmación del Dios comunión, desde la creencia en la persona uno y tres, desde la fraternidad orada, afirmada y buscada, ponemos en marcha una acción social. Desde la luz de la doctrina social de la Iglesia, que es un despliegue de la antropología, porque si somos uno y tres, conciencia, dignidad, relación, ambiente, institución, el despliegue de la doctrina social de la Iglesia, dignidad, justicia, bien común, subsidiariedad, solidaridad, despliega la antropología. Por eso tiene poco sentido distinguir, incluso en nuestros propios asuntos, una suerte de lógica de moral social, si se me permite la expresión a esta hora de la mañana, de cintura para arriba, en el que veamos los asuntos que afectan a la cartera y desde ahí digamos que hay que ser más o menos solidarios, de la llamada moral personal o familiar o sexual de cintura para abajo, en el que vale cualquier comportamiento por insolidario que sea, como si la persona pudiera ser rompible por la mitad, como si la solidaridad, que se hace esponsalidad, que se hace fecundidad, que se hace apertura a la vida, que se hace cuidado de la vida en todos sus tramos, no tuviera que ver, no fuera el corazón mismo de una propuesta fraterna, solidaria en los servicios sociales. En este momento de transformación de nuestro estado del bienestar, cuando la Iglesia, a través de sus actividades, participa en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención de los mayores, todos ellos territorios singulares del llamado estado del bienestar, sus posibilidades y sus riesgos para las familias y los pueblos en medio de su crisis actual, nos hace sentirnos urgidos y querer colaborar y ofrecer la vida de la Iglesia en sus actividades que manifiestan quiénes somos
y quién actúa en nosotros para hacer emerger no solamente un estado del bienestar, sino una sociedad del ser mejor, una sociedad de los cuidados, una posibilidad desde la amistad civil y superando la dialéctica de los contrarios, de un pacto social ante la extraordinaria transformación de la revolución tecnológica que ya está entre nosotros. Voy terminando, amigos. Nuestro credo termina afirmando la vida eterna. En realidad, todo esto que nosotros vivimos, que nosotros hacemos, que nosotros compartimos, sería un paso fugaz si no afirmásemos que somos peregrinos hacia la tierra donde se cumplen las promesas, que somos peregrinos hacia la tierra donde la justicia resplandece, acogiéndonos a cada uno en nuestra dignidad de hijos y hermanos. La vida eterna que hace posible la esperanza, el camino sostenido por el deseo de plenitud, el sentido de los logros y de los fracasos, el sufrimiento, la muerte. En el horizonte de la vida eterna todo encuentra su sitio, todo encuentra su sentido y su significado. Y sobre todo, es posible caminar de inicio en inicios que parece que nunca concluyen, afirmando con fuerza la esperanza. No la esperanza vivida solo de una manera, pudiéramos decir, abstracta, sino la esperanza que se hace acontecimiento ante cada otro, ante cada tú que se pone delante de nosotros. Esperanza para dar una nueva oportunidad. Esperanza para saber servir y perdonar. Desde ahí, amigos, una clave o unas claves para interpretar los acontecimientos. Nosotros creemos que todo ha salido de las manos de Dios, que la creación es un don recibido y que se nos ha dado la encomienda de cuidar y desarrollar lo creado. Sabemos bien que este corazón humano, que está bien hecho, porque está hecho a imagen y semejanza del Dios amor, está herido, que la gloria se hace vanagloria, que el amor se hace amor propio, que el deseo se hace apropiación. Y no hay leyes que curen esto. Hay corrupción, hay violencia en los hogares y fuera, y es verdad que hace falta leyes y policías y jueces, pero no basta, porque el corazón humano herido hace a la mano pegajosa y el corazón humano herido hace a la mano violenta. Por eso, además de leyes, además de policías, además de juicios, además de protocolos, hace falta humildemente caer en la cuenta de la herida del corazón. Y nosotros todavía no sé si demasiado humildemente o suficientemente de manera humilde ofrecemos que la herida puede ser curada, que Jesús es el Salvador, que ha vencido al pecado y a la muerte, que es posible la esperanza y que es posible la curación de la herida y la paciencia también para soportar las propias y las de los amigos y enemigos. Creación y redención en un horizonte de plenitud, de libertad, de amor y alegría, que son los latidos del corazón, para abordar también el aburrimiento, la nostalgia y la desilusión que nos visitan. Sí, amigos, este pueblo se reúne el domingo. El domingo recibe este amor que quiere compartir. El domingo también hacemos las colectas, de donde sale mucho del dinero que aquí se dibuja. El domingo, donde llamamos desde las peticiones que hacemos a una toma de conciencia sobre las necesidades del mundo y de los vecinos. El domingo escuchamos cada día a los creyentes id y salimos a los caminos de la vida, a visitar a los enfermos, a ir a clase viviendo el ser maestro con vocación, a los diversos servicios de Cáritas, de Manos Unidas, de las diversas acciones pastorales de la vida de la Iglesia. El domingo se celebra la Eucaristía en los centros penitenciarios de España. El domingo se pone el amor nuevo de Jesucristo en tantos hospitales. El domingo
compartimos, hacemos la colecta, la distribuimos y rezamos juntos el Padre Nuestro. De esta acción, que nos permite ser lo que somos y hacer lo que hacemos, junto con muchos hombres y mujeres comprometidos de la dignidad de la persona, queremos ser transparentes. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias, don Manuel, por la presentación. Hay, ya ve, muchas preguntas. Yo le agradecería que, si es posible, fuera breve en las respuestas. Empezamos por esta que le hace Antonio Fernández Parrilla. Dice: ¿qué alarmas se recogen en la memoria a la que usted se ha referido? ¿Qué motivos de preocupación? Hay otras preguntas. ¿De qué datos de la memoria de actividades cree que la Iglesia se puede sentir más orgullosa? ¿Y cuál es la contribución fundamental de la Iglesia española al bien común de la sociedad, de los ciudadanos? Alguna de las cuestiones las doy por casi resueltas desde la exposición. Es evidente que nosotros tenemos una preocupación, que es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones. Es una preocupación central y que es eco de cómo ser Iglesia en el siglo XXI. Cómo ser Iglesia después de siglos, y digo siglos, de experiencia nacional católica. Cómo situarnos, aun ofreciendo estas propuestas que hablan de millones de personas, cómo ser hoy, en el sentido más noble de esta expresión, una minoría cultural que ayude a nuestros conciudadanos, a los hombres y mujeres con los que compartimos la vida, a experimentar la misericordia, la esperanza, la amistad civil, el compromiso compartido por el bien común. Seguramente de lo que más orgullosos, valga esta expresión, podemos sentirnos en la Iglesia, quizás sea de tantas y tantas acciones que están implícitas, que no explícitas en la memoria. Yo ahora les decía que estaba visitando los pequeños pueblos de Tierra de Campos. Me sorprende en un momento en Valladolid, que tiene 530.000 habitantes, la provincia, hay 65.000 personas que viven solas. En la ciudad de Valladolid hay 45.000 personas que viven solas. De la compañía que algunos vecinos hacen de otros vecinos en nombre de la fraternidad que se descubre de saberse hijos, seguramente es de las cuestiones que uno puede sentirse más orgulloso. De una mujer que nos ha traído en el taxi ahora cuando veníamos, que nos ha visto curas a los tres que venían. Bueno, uno que venía no era cura, venía con corbata, Fernando, lo siento. Pero otros dos sí, claro, el caso enseguida nos ha visto que éramos de esta copla. Y nos ha puesto en nuestro sitio. De eso me siento orgulloso. Sigamos. Minerva Oso, de Radio Nacional, dice: ¿qué opina de que, según los datos de la última memoria, siga descendiendo el número de bautismos o matrimonios religiosos? Sí, ya hablaba antes de esta gran preocupación. Es verdad que los números, porque es verdad que la Iglesia convoca a mucha gente hoy, pero es evidente que dentro de la crisis, esta mujer, por ejemplo, en la que veníamos en el taxi, nos hablaba del bautizo de un hijo suyo y cómo la gente que ella conocía le había dicho: pero ¿por qué bautizas si esto ya no está de moda? Ciertamente, o sea, esta realidad seguramente vais a decir: este chico viene a ser profeta de calamidades. Seguramente esta memoria en los próximos años adelgace. Quizás también tenemos el desafío y el compromiso misionero de que ensanche o al menos que profundice.
pero seguramente en números, porque es verdad, en los últimos 20 años, hemos de reconocerlo, ¿cómo no? Hemos pasado del 80% de matrimonios celebrados según el rito católico al 20%, en 20 años, que es un desplome. Lo que pasa es que esto, que desde el punto de vista de la institución en nombre de la cual yo hablo en este momento, es ciertamente preocupante, pero nosotros pensamos que también es socialmente preocupante, porque la comprensión del matrimonio, luego los hombres y mujeres vivimos nuestras peripecias y hemos de ser comprensivos con todos y con todas las peripecias, pero el que haya hombres y mujeres que hagan una propuesta de hacer una alianza de amor para toda la vida, y estando dispuesto a coger no solo lo bueno de la otra persona, lo que enamora, sino a coger el lado oscuro y abrazar el lado oscuro, yo creo que eso es una buena cosa. No digamos nada si ese matrimonio es abierto a la vida en medio del invierno demográfico. ¿No creen ustedes, no creéis vosotros, hermanos y amigos, de que promover una alianza de un hombre y una mujer que digan nos queremos y para toda la vida? ¿Qué ofrece el sacramento del matrimonio? Gracia y compañía. La gracia del Señor y la compañía de unos hermanos. Lo que pasa es que muchas veces el matrimonio se vive y de la gracia y de la compañía, si te he visto, no me acuerdo. Y abiertos a la vida, abiertos a la vida. El principal problema de nuestra sociedad, el punto cero de nuestros problemas es la falta de vida. Soledad Cifuentes le pregunta qué previsión manejan ustedes sobre los ingresos provenientes de la declaración de la renta de este año. Le pregunta si más o menos que los años anteriores y si llega bien a los ciudadanos la utilidad benéfica de marcar la casilla a favor de la Iglesia. Precisamente el ejercicio de todos estos días de presentar esta memoria quiere dar cuenta de todos estos datos, de lo que significa en el conjunto del presupuesto consolidado de la Conferencia Episcopal y las diócesis, sin contar las actividades de congregaciones religiosas, supone que la asignación tributaria como un 25% de nuestro presupuesto. Los datos que tenemos, que precisamente les hemos recibido definitivos en mayo, y a la semana de recibir los datos definitivos hemos presentado la memoria, porque algunos dicen, ¿por qué la presentan tan tarde? La presentamos cuando hemos recibido los datos definitivos y desde ahí damos cuenta. Entonces, la verdad es que los datos, la declaración de la renta que hicimos en el 2018 sobre los ingresos del 17, que es lo que está aquí, ha supuesto un crecimiento tanto de asignantes como de cantidad recaudada, porque seguramente también la cuota de los que hemos hecho la declaración de la renta ha sido mayor por esa salida de la crisis, que bien sabemos que es una salida dual, que algunos han salido, otros han asomado la manita y otros nada. Pero las previsiones para este año no lo sabemos. Estamos ahora haciendo la declaración. Si alguno de ustedes todavía no la ha hecho, no se olvide de marcar la X en favor de la Iglesia y también la de Asuntos Sociales. Adela Molina, de la cadena SER, dice, a la vista de la suspensión cautelar de la exhumación de Franco, acordada por unanimidad por el Tribunal Supremo, ¿cree que el prior de la abadía acertó al negar el permiso de acceso al Gobierno? ¿Respalda el recurso al proceso que han presentado los benedictinos? En la Iglesia, tanto la Iglesia particular de Madrid como la Iglesia española, y en la medida en que se han elevado consultas a la Santa Sede, ha mantenido este mismo criterio. En principio, la propuesta de una búsqueda de acuerdo, que siendo acuerdo entre la familia y el Gobierno, de alguna manera está llamándonos a la superación de un conflicto, de una guerra, en el que seguramente hayamos de tener en cuenta no solo los 3 años de la guerra, sino los años anteriores de la República, los años posteriores del primer franquismo y de su desarrollo, y buscar, más allá de la dialéctica de los contrarios, un tercero reconciliador y de mirar hacia adelante. Si esto no ha sido posible, el criterio
ha sido siempre pues el que los tribunales hablen. Estamos, es verdad, en un espacio que tiene la administración eclesial, que es un espacio en el que la Iglesia celebra la liturgia, pero es también un lugar que pertenece al patrimonio del Estado. Es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco. Ciertamente, seguramente los españoles precisamos abordar esa situación. Al no haber habido un acuerdo, los tribunales tienen que hablar y el abad del Valle de los Caídos aceptará, lo ha dicho él también, lo que el tribunal diga. Alicia Centeno le pregunta si preocupa a la Conferencia Episcopal Española que una posible incorporación de Unidas Podemos al próximo gobierno español pueda derivar en un intento de acabar con el concordato. Bueno, el concordato que no es tal, el último concordato firmado como tal es del año 1953. Lo que nosotros ahora tenemos unos acuerdos Iglesia-Estado que están además bajo el marco de la Constitución Española del 78. Se negociaron los acuerdos al mismo tiempo que se estaba elaborando la Constitución y se firmaron después de aprobada la Constitución. Ni que decir tiene que siempre que hay un acuerdo entre dos partes es posible que una parte plantee el que se pueda dialogar sobre el acuerdo. A nosotros el acuerdo nos parece valioso. Entre los presentes hay una persona que sabe de los acuerdos seguramente más que ninguno de los que estamos aquí. La experiencia de esta colaboración entre la Iglesia y el Estado español, y más allá del Estado español, de la sociedad española, nos parece valiosa y, en todo caso, si es que esto se planteara, estaríamos dispuestos a ver qué es lo que se plantea, sabiendo que el interlocutor no es la Conferencia Episcopal, sino que se trata de la Santa Sede. Estamos hablando de un acuerdo internacional firmado entre la Santa Sede y el Reino de España. Laura Ramírez, de Europa Press, dice, en unos días de pactos y formación de gobiernos, ¿qué reclaman los obispos a los distintos partidos políticos? ¿Les gustan más unos socios de gobierno que otros? Sobre esto los obispos no tienen la llamada que hacemos, la llamada que yo haría, porque yo tampoco soy quien para hablar en nombre de todos los obispos de España, que cada cual tiene su discernimiento para en su territorio decir lo que le parezca oportuno. Yo sí que haría un llamamiento a salir de la dialéctica de los contrarios. Es verdad que la regla de la democracia es la que es, y si se gana por un voto, o por 1000, o por 1.000.000, se ha ganado. Pero es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles. Hoy la categoría bien común ha sido sustituida por interés general, y el interés general es medido por el interés particular de quien en un momento dado domina. Seguramente es así la democracia, pero si no hay una perspectiva mayor de no pensar solo en 4 años, sobre todo con los desafíos tan tremendos del momento actual, en la sociedad mundial, europea, en la crisis del estado del bienestar, en la revolución tecnológica, mirar en un horizonte pequeñito de 4 años y en un horizonte parcial de unos sobre otros, ese sería nuestro llamamiento, un llamamiento a buscar el bien común como tercero y a mirar en una perspectiva no de corto plazo, sino de medio y largo plazo. Santiago Forte dice, ¿cuál es la posición de la Conferencia Episcopal ante las campañas a favor de la eutanasia y a la revisión de la ley del aborto? Nosotros, en la insistencia, que es de toda la Iglesia, de afirmar con radicalidad la dignidad de la vida humana, pensamos que incluso, aun pareciendo nuestra posición que es dura, ¿por qué digo que es dura? Porque hoy se ha extendido en la cultura dominante más o menos el siguiente axioma. Es preferible no nacer a nacer para sufrir, y es preferible morir a seguir viviendo para sufrir y hacer sufrir. Claro, cuando nos cuesta trabajo afirmar el fundamento de la dignidad humana,
Cuando nos cuesta trabajo tener criterios para el discernimiento del bien, emerge criterios emotivistas. Y el criterio del sufrimiento aparece, que es importante, cómo no hay que tener en cuenta el sufrimiento de la gente, pero el sufrimiento aparece como un criterio de categoría moral. Y yo creo que ahí se produce un despiste. Nosotros pensamos que el afirmar con radicalidad la dignidad de la vida, la propuesta de la vida, la defensa de la vida, en todos los tramos, en todos los momentos de la vida, tiene dos líneas rojas en el momento del nacimiento y en el momento de la muerte, que hacen que no solo esos dos momentos, sino que en todo lo que hay en medio, la afirmación de la dignidad aparezca ahí afirmada con todas sus consecuencias. Hoy hemos visto la noticia de esta joven holandesa que por las leyes holandesas dice: tengo 17 años, ha escrito un libro, lo cuenta en sus redes y dice: no aguanto más el sufrimiento, me quiero morir, y ha conseguido que la ayudasen a morir. Fijaros que en la misma Holanda se planteó el año pasado la posibilidad de la eutanasia para los ancianos que estén cansados de vivir. ¿Cómo se mide eso? Sobre todo en una época en la que pagar las pensiones es complicado, en el que el estado del bienestar tiene que ver cómo ahorra. ¿No nos parece a todos que, afirmada con radicalidad la dignidad humana, tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos y también, ¿por qué no decirlo?, el Colegio de Médicos de Holanda, cuando se planteó el año pasado el debate sobre la ampliación de la ley de eutanasia, ya bastante generosa, de hecho ya ni siquiera se llama de eutanasia, en Holanda los propios médicos dijeron, ante esta propuesta de ayudar a morir a los ancianos cansados de vivir, dijo: ¿no les parece a ustedes que habría que buscar, además de una ayuda social, de compañía, una ayuda espiritual? Lo dijeron el Colegio de Médicos de Holanda, cayendo en la cuenta el que no cabe duda de que una perspectiva trascendente de la existencia nos hace mirar la vida desde el primer instante de la concepción, que además hoy sabemos del genoma humano, que sabemos del ADN, que hay ecografías 3D, que se ve al niño desde el primer momento. ¿Cómo todavía podemos pensar que estar a favor de la vida y por tanto de la muerte provocada es algo de gente medieval? Y no estoy hablando de llevar a la gente a la cárcel. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir: la muerte no es la solución de los problemas, la muerte no es la solución. Luis Robles dice: Monseñor Menéndez, quien fuera obispo de Astorga y presidente de la Comisión de Pederastia, falleció recientemente, según dicen, apenado por los muchísimos casos de víctimas que le llegaban y bajo la presión de los medios de comunicación. ¿Quién va a sustituir a Monseñor Menéndez en esa función? ¿Son los casos de pederastia un baldón insuperable sobre la Iglesia española? ¿Cómo piensa librarse de él la Conferencia Episcopal? ¿Cómo hacer justicia con las víctimas y darles una satisfacción real? ¿Cómo superar la duda sobre que la Iglesia quiera destapar la verdad? Hay otra pregunta sobre ese tema. En Francia, los obispos han encargado a una comisión independiente un estudio sobre los casos de abusos desde 1950. ¿Es posible hacer esto en España? Si la respuesta es no, ¿por qué? Jesús Bastante, de Religión Digital, dice: ¿han recibido ya respuesta de Roma sobre la petición de dar a la Conferencia Episcopal Española potestad respecto al drama de la pederastia? ¿Por dónde van, lo entrecomilla, los tiros de esa reforma? Bueno, son muchas cosas. Primero hago memoria de don Juan Antonio, que se murió. Digo que a la hora de decir se murió porque recibía muchos casos de víctimas. Yo creo que sabemos que ha muerto, que murió de un infarto,
que seguramente, como nos puede ocurrir a cualquiera, la influencia de la vida, pues, cómo no, puede tener un eco en nuestras enfermedades y en la muerte misma, pero tampoco me parece a mí que se pueda ir mucho más allá de recordarle y de decir que desde la vida eterna nos mire con sonrisa. Desde ahí, yo creo que aparece una palabra, baldón, y es verdad. Y muchos de los planteamientos que yo he hecho aquí esta mañana y el deseo de poder ofrecer, de transmitir la fe, de poder ofrecer confianza y amistad civil a nuestros conciudadanos, empezando por los más pequeños, es evidente que este baldón nos lastra. Desde luego no pienso que sea un baldón insuperable, porque si dijese eso no creería, primero, en la esperanza de la que he hablado antes y en un compromiso activo, porque esto pueda transformarse, diciendo aquí lo que he dicho también antes al hablar de la corrupción y de la violencia. Es decir, que el pecado existe y que comportamientos terribles se dan. Precisamente por eso hay que hacer todo lo posible en la prevención, en la formación. Yo creo que la Iglesia en su conjunto y la Iglesia española en particular está haciendo un esfuerzo grande. La semana pasada yo mismo participé en un encuentro con escuelas católicas y la Confer en la línea de ir poniendo en marcha todas estas cosas que se han dicho. Y respecto a la autorización por parte de la Santa Sede para el decreto general, todavía no la hemos recibido. En todo caso, recibamos o no una autorización para hacer un decreto general, que quiere decir que una norma de la Conferencia Episcopal obligue a todas las diócesis y obispos de España, en todo caso, los obispos de España están dispuestos a acoger lo que en ese decreto general, que se llamaría entonces de otra manera, orientaciones o normas generales dadas para la Iglesia de España, se digan. Ahí ya se prevé la posibilidad de oficinas, que ya la acogida de personas ya se viene haciendo en todo este tiempo, y la posibilidad de algún tipo de pedir de colaboración externa a la misma vida de la Iglesia, en este momento está también en nuestros diálogos. Queremos ser respetuosos con lo que la Santa Sede nos diga. Por otra parte, estamos también, desde el encuentro que se celebró en Roma de los presidentes de las conferencias episcopales, desde entonces han salido dos normas, una para la Santa Sede y una normativa, vosotros sois la luz del mundo, para toda la Iglesia en general, y en las próximas semanas va a ser también un llamado vademecum, unos criterios de orientación para cada obispo. Nosotros queremos recibir todas estas propuestas de la Iglesia Universal, también recogemos las experiencias de otras iglesias, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Italia, y así ir avanzando. Respecto al nombre que pueda sustituir a don Juan Antonio, ha sido algo muy inmediato. Hoy mismo la Conferencia Episcopal tiene comité ejecutivo, a finales de junio comisión permanente. Quizás en alguna de estas instituciones se pueda hacer alguna propuesta, al menos de transición, porque la Conferencia Episcopal Española renueva sus cargos en marzo próximo. Javier Castro Villacañas, de El Mundo, dice: ¿cómo valora la Iglesia la ausencia de representantes del Gobierno y de la Casa Real en el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús? También le pregunto si ejerce la Iglesia española algún tipo de autoridad en la situación política y social de nuestro país. Nosotros, respecto del primer asunto, a través de este año, que al celebrarse los 100 años de la consagración en el Cerro de los Ángeles de España al corazón de Jesús, en un contexto social, histórico, de una época, hemos acogido con alegría la celebración de un año jubilar. Los propios obispos de España, en su asamblea plenaria última, celebramos la Eucaristía en el Cerro de los Ángeles, pero pensamos que a veces en estos diálogos el significado que se da a la expresión consagración de España, reino o reinado de Cristo, en nuestro actual momento pasa mucho más por la consagración de los españoles que estamos afirmándonos como discípulos misioneros, con nuestra consagración a favor del bien común, con lo que significa el corazón de Jesús como expresión de un Dios que se hace carne, que tiene rostro y que tiene un amor misericordioso. Desde ahí, la separación de la Iglesia y el Estado está afirmada en nuestra propia Constitución, con unos acuerdos, como hablábamos antes, y con un reconocimiento a las creencias de la sociedad española. Y ni que decir tiene que nosotros respetamos la decisión de la Casa Real
de no ir, de enviar una comunicación, de hacerse presente, los que quisieran, sabiendo que lo que estamos hablando es de un acto genuinamente eclesial. En algunos actos eclesiales, no solo la Casa Real, sino nuestros pueblos, a veces miembros de las administraciones participan, otras no. Hemos de vivirlo con absoluto respeto, pensando también en la normalidad de vivir unas relaciones cordiales y, por tanto, de acogida mutua en nuestras diversas actividades. Minerva Oso, de Radio Nacional de España, dice: estos días está de actualidad la situación de los centros de internamiento de extranjeros por el juicio a Samba Martínez, mujer que murió hace 8 años tras un mes sin recibir atención adecuada. Mañana los jesuitas van a presentar un informe que denuncia la discriminación en el internamiento y condiciones de vulneración de derechos. ¿Cree que estos centros se deberían revisar o incluso cerrar? Revisar, desde luego, pero situado en el contexto general de nuestra acogida de inmigrantes, de pensar en las causas de las migraciones y nuestra responsabilidad respecto de los países donde las migraciones se producen, y desde la fuerte afirmación, que lo acabo de decir antes, de la radical dignidad de las personas. El que a personas que vienen de fuera, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, se les dé un tratamiento cuasi penitenciario, no parece lo más oportuno. Por tanto, la revisión es imprescindible y seguramente la búsqueda de otro tipo de soluciones es lo conveniente. Almudena Hernández, de Servimedia, le pregunta si confía en una cercana visita del Papa a España. Se han avanzado pasos por parte de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué valoración hicieron ustedes cuando el Papa, en el avión que le llevaba a Roma después de un viaje papal, dijera que vendría cuando hubiera paz en España? A mí me sorprendió esa respuesta, la verdad. Yo creo que muchas veces la lógica de las preguntas inmediatas en los aviones y demás, yo creo que me quiero quedar más con el último viaje, con el último avión, en el sentido de abrir una posibilidad real. O sea, me pregunta por la confianza, yo esta confianza la tengo, y también entiendo mucho que Francisco esté queriendo subrayar con sus propios viajes lo que él nos dice a todos en nuestra actividad ordinaria, en la misión de la Iglesia. La salida a lo que él llama las periferias, de todo tipo, también las existenciales. Por eso, si vamos haciendo el dibujo de todos los viajes del Papa, los lugares que ha visitado, presenta ese subrayado. Con todo, la confianza en que pueda venir a España es grande. El año que viene se habla del Camino de Santiago, de celebraciones vinculadas al propio San Ignacio. Para nosotros sería una alegría inmensa que el Papa Francisco viniera, y en todo caso, si no, seguiremos también, católicos somos, particulares y universales, sus viajes a cualquier lugar del mundo. Yo, de todas formas, a las entrevistas de los aviones, sobre todo a estas preguntas que se producen casi después de acabada la rueda oficial, cuando un periodista se acerca a entregarle algo y al mismo tiempo que le entrega algo le pregunta y tal, pues les doy una importancia relativa. Confianza, sí. ¿Ya llevamos tiempo? Sí, hasta las 1. Todavía nos queda algo. Elsa, por cierto, ¿y la entrevista de Jordi Évole? Pues lo mismo digo, el Papa, que tiene derecho a sentarse con quien quiera, pudo pensar, mira qué bien que en la Sexta se oiga la palabra del Papa, que en la Sexta se oiga hablar de los inmigrantes y de las concertinas, y en la Sexta se diga aborto no, y en la Sexta se hagan propuestas de lo bueno que es creer en Dios. Parece que Jordi Évole se ha convertido. No lo sé, pero en todo caso su madre está muy contenta del encuentro y de un vídeo pequeño que le hizo, y eso siempre es bueno. Yo he empezado haciendo un elogio de mi madre, o sea que eso es estupendo. Al mismo tiempo les digo, la Conferencia Episcopal Española está vinculada a COPE, pues nos hubiera gustado que hubiera hecho la entrevista en COPE, pues claro que sí, pero lo vuelvo a decir, nuestra particularidad que defendemos y que proponemos no nos tiene que encerrar en una vida endogámica, y por eso nos alegra mucho
que el Papa Francisco haya ido a un sitio donde habitualmente lo mismo no se cuentan esas cosas. Don Fernando, aquí presente, el presidente de la COPE, todavía está encajándola, ¿no? Elsa González dice: ¿qué papel juegan hoy los medios de comunicación para la evangelización y la transformación de la sociedad? Rogelio Fernández dice: ¿para cuándo? Ah, no, esta es de otro tema, que se lo voy a plantear. Aurora Salgado dice: ¿están satisfechos con la labor de la COPE y más tranquilos sobre el presente y el futuro de 13TV? Rafael Miner, de Palabra, dice: el domingo ha sido la jornada de las comunicaciones sociales. ¿Qué mensaje puede transmitir para llevar a las redes sociales la solidaridad y la fraternidad de la que usted nos ha hablado hoy? Sí, iba a empezar ya haciendo también ese comentario. Justamente la Iglesia está viviendo en esta semana marcada por la solemnidad de la Ascensión este Día de las Comunicaciones. Es evidente que si una de las misiones centrales que tiene la Iglesia es hacer un anuncio, un